les llegó el aviso de que estaba siendo grabada la clase ya. Si les llega un aviso así de ese porte similar que diga, si quieren tomar el control de la presentación, por favor no lo hagan, porque me pasó en clases por ahí que alguien le puso sí y me sacaron y movían la presentación eh, no a mi antojo. Entonces eh, tuve que dejar de presentar y volverla de nuevo y me atrasé un minuto. No significó nada, pero para que no pase, pónganle que no si es que les preguntan. No quieren tomar ustedes la presentación en su control. Entonces vamos a retomar donde quedamos. Y antes de eso vamos a pasar por todas las láminas claramente y aprovechamos de hacer eso, un resumen, para que recuerden qué cosas hemos conversado. Partimos hablando entonces de habilidades, de quiénes somos nosotros, qué habilidades tenemos, qué trabajos pensamos que íbamos a hacer con estas habilidades que teníamos. Y nos dimos cuenta de que a través del tiempo, cuando íbamos viviendo nuevas experiencias, estas ideas que teníamos nosotros de estos trabajos iban cambiando. Porque, como vemos en esta lámina precisamente, la sociedad fue cambiando y la forma de trabajar también fue cambiando. Hubo trabajos que vimos que lamentablemente desaparecieron. Y ante eso uno puede preguntarse por qué o qué trabajos puede hacer con estos cambios. Hablamos del trabajo de youtuber. No son muchos, pero hay pocos y son famosísimos y se ganan, se ganan digamos, la vida con eh, subiendo contenido a una plataforma de streaming en Internet. Algo que hace 15, 20 años atrás, hace 15 probablemente sí, hace 20, 30 años atrás, hace 30 años seguro que no existía esto. Entonces, pensando de esa forma, ¿qué trabajos hay que yo pueda hacer con estas habilidades que yo ya sé que tengo y que aprendí a valorizar, quizá? Esa es la motivación de hablar de estas charlas de empleabilidad, ver qué podemos hacer y hacer ese trabajo, pensar en quiénes somos, plasmarlo en un currículum entonces, de forma estratégica, lo hemos conversado. Revisamos estas dinámicas que son como una nueva forma de pensar o una forma de hacer análisis, de pensar las situaciones, es como una perspectiva. Son como principios de causa y efecto, cosas que yo debería hacer. En la práctica se refiere a eso. Se refiere a tomar la acción y empezar paso a paso con cada necesidad que vaya teniendo según lo que quiera lograr. Hablamos de las redes de contacto, hablamos de controlar y de poner el foco, poner nuestra atención en lo que podemos controlar ahora y no en predecir cosas que no sabemos si van a pasar. Piloto de avión, por ejemplo, hablaba de eso cuando les pedía que se imaginaran a un piloto cómo está rodeado en su cabina de botones, switches, palancas y pantallas con mucha información. Ese piloto, como les decía, no puede estar pensando en si la ciudad en donde va a llegar en, no sé, 3 horas más tiene una tormenta eléctrica. Tiene que concentrarse en el aquí y ahora lo que puede hacer. En ese sentido, si ustedes están buscando trabajo, primero vean las postulaciones que están haciendo. Si no los llaman, vean su currículum. Denle una tercera mirada al currículum. Cada vez que uno revisa este archivo puede encontrar cosas para cambiarle, para optimizarlo. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. Después, segundo lugar, ¿qué viene? ¿Cómo estamos haciendo las postulaciones? ¿En qué páginas estamos buscando? Entonces, tomando esa perspectiva, esa forma de pensar, es que podíamos llegar a la conclusión de que cada vez que yo analizo cosas mías y me doy cuenta de que tengo capacidades que a lo mejor no sabría escribir, poner en un perfil profesional en el currículum, pero podría saber y soy consciente de que las tengo, eso me posibilita, como ven en el cuadro, me posibilita comprometerme con nuevos objetivos, desarrollar nuevas funciones, cumplir esos compromisos, cumplir esas metas, darme cuenta de que tengo más habilidades y eso lleva a un círculo virtuoso en donde tú estás continuamente mejorando y desarrollándote en todos los aspectos. Aquí estamos hablando del aspecto laboral, pero esto aplica para la vida en general. ¿Qué más vimos? Vimos meta, hicimos este análisis que esta es una de las dos actividades de la tarea, que es la solicitud que la completen. Hacíamos este análisis comparando la palabra sueños a la palabra meta. Un sueño que alguien tenga puede transformarse en una meta si uno lo trabaja. Entonces está la descripción de este análisis con cada instrucción. Claramente esta está
descrita tal cual así en la tarea, en la presentación, para que completen la presentación, su objetivo, su sueño, y le demos un análisis, la podamos revisar en conjunto. Revisamos el currículum vitae y vimos una publicación de una oferta laboral y analizamos de los currículum que teníamos de estos dos, no sé si recuerdan ese análisis, y veíamos si tenían posibilidades o no, con qué cumplían. La conclusión general, yo recuerdo, era que en verdad ninguno de estas dos personas, ninguna de estas dos personas cumple con lo que el aviso estaba pidiendo. A partir de esto, entonces, hicimos el análisis de qué cosas poner, cuántas páginas debe durar un currículum. Hablamos sobre el historial laboral. Y están esos consejos, estas buenas prácticas de poner los últimos trabajos, poner las habilidades que más te destacan y no las normales, no las que no suman. Cosas como la duración del currículum deberían estar claras, no más de 2 páginas, una ojalá, unas 2 páginas como máximo entonces. La pregunta que salió por ahí, ¿qué pasa si estoy buscando trabajo en X, pero yo trabajé en X hace mucho tiempo atrás? Posteriormente, en los últimos 10, 15 años he trabajado en ABC, en X no, y estoy buscando de X. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para ese caso particular, uno puede pensar con estrategia y decir, claro, los trabajos en ABC no me sirven mucho para el currículum, no tienen nada que ver cuando yo lo tire a la empresa, lo van a leer y no voy a calzar en el perfil. En cambio, yo puedo traer estratégicamente la experiencia más antigua que era en X, traerla al principio y destacarla de la forma que sería indicada. Vamos a ver según el rubro, según el tipo de experiencia, lo que tú tengas que contar. Pero es algo que tú vas a comunicar a la empresa donde estás postulando. Es un mensaje. Y de hecho, sobre mensaje vamos a hablar ahora, sobre no cómo hablar, porque todos sabemos hablar, pero me parece que la última vez quedamos en oratoria. La vez pasada revisamos LinkedIn. En la tarea de la PPT, esta es la segunda cosa que solicitamos, que se hagan una cuenta de perfil. En la tarea aparece una guía paso a paso con imágenes y pantallazos para que no se pierdan y les parezca fácil y simple hacerse en la plataforma. Si alcanzamos entonces en este tiempo que tenemos predestinado para esta segunda clase, podríamos revisar LinkedIn, alguna cosa en profundidad, si es que les parece y tienen alguna duda, les puedo mostrar cómo funcionan algunas cosas de ese portal, o podríamos revisar el enlace de la tarea si es que tienen dudas todavía. Eso sí tenemos tiempo. A mí me parece que tendremos tiempo porque lo que queda es hablar de este tema de empleabilidad con cuestiones súper, no sé si repetitivas, pero ya este tema lo hemos tocado antes. O ustedes, por sentido común de oratoria, saben, ustedes hablan desde que están aprendiendo, desde que eran niños, niñas. Ahí está descrito la oratoria como un arte, como el arte de hablar con elocuencia, que te entiendan bien, que el mensaje que tú quieres entregar sea bien recibido y bien entendido. Uno puede practicar ciertas cosas, uno puede encontrar algunas herramientas o elementos que puede usar para ayudarse, porque el mensaje, ya sabemos, no es solamente las palabras que yo estoy diciendo, son los tonos, los volúmenes, mis expresiones, cómo uso las manos, cómo uso mi cuerpo, y de hecho, ese es el análisis que vamos a hacer de esta forma de hablar, y nos vamos a poner en un ejemplo, entonces. El ejemplo más sencillo, y me va a servir como ejemplo eh, para hablar de oratoria en general, tiene que ver con la oferta de trabajo, con la entrevista de trabajo, con la situación en donde ustedes están postulando un trabajo y están en una entrevista masiva, con ya masiva de 10 personas, digamos 10, 15 personas, no más. Que es el contexto en donde se puede estar cercanos en una mesa y conversar haciendo una ronda de preguntas y ese contexto me parece que puede ser familiar para ustedes. Pónganse en esa situación entonces. Y hagamos este análisis de ciertas características, ¿ya? En la lámina hay expuesta una situación, pero dado que nosotros somos poquitos y contamos con un tiempo diferente, vamos a hacer el análisis con algunas preguntas típicas de entrevista
tomando en cuenta, por ejemplo, el uso de las manos. Ese símbolo que ven ahí significa las manos, el uso de las manos y cómo yo las uso para enumerar de repente, poner énfasis, hacer expresiones y explicar cosas de más allá o de más acá, ¿me ven? La idea es que la mano no sea un distractor, sino un apoyo a lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Se refiere simplemente a eso. Hay personas, yo soy una de ellas, que usa las manos y usa el cuerpo para hablar también, y a veces me gusta enumerar, y cuando les pregunto cosas, las marcamos bien marcadas. Ya, ¿quién dice esto? Falta otra y falta otra. Y lo hago con las manos, porque si lo hago solo con la boca, con lo que digamos, con las palabras que estoy diciendo, si solamente me comunico a través de palabras, pierdo calidad del mensaje que voy a entregar. ¿Se imaginan una entrevista de trabajo por teléfono solamente? Ni siquiera en persona, o por videollamada por último, solamente por teléfono. Hay mucha información de ustedes que eh, es muy difícil ver. Las expresiones que ustedes ponen ante las preguntas puede notar cierta información, si estás tranquilo, si recibes la información con sorpresa, si no te gusta algo que te comentan y tú pones cara de enojo. En una llamada de audio no se nota eso. Entonces hay elementos que voy a ir perdiendo. Uno de ellos es el uso de las manos. El segundo que vamos a ver es la corporalidad. Yo sé que por cámara y además estando sentado como estoy, no pueden evaluar eso de mí como la persona que está orando, la persona que está hablando en este momento. Pero sí pueden ver si mis hombros o si mis brazos están tensos o relajados. Básicamente eso. El símbolo del icono de cuerpo se refiere a eso. Si ustedes están en general, relajados, relajadas o tensos, tensas. Entonces, el movimiento de los brazos es un buen indicador de que ustedes pueden estar tranquilos, en donde hablan con fluidez. Yo no me refiero a nada de bailar pascuense, o Rapa Nui, ni nada, pero sí usar las manos, no para distraer y para hacer monos y figuras, los que tienen cámara y me están viendo hacer tonterías. La idea de usar esto no es que se distraigan, como estoy haciendo ahora el esfuerzo para que se distraigan. No, no es la idea. ¿Ok? Ese es el segundo elemento, el uso de las manos y del cuerpo. El tercero va a ser el uso de la voz. No solo las palabras, ya lo vimos, nos referimos al volumen, al tono, a las pausas, a los énfasis que hago, al tipo de expresiones, al vocabulario que yo uso. El símbolo de la carita se refiere al uso de los gestos. Yo me he dado cuenta, revisando un poco las clases que han sido grabadas, de que pongo muchas caras y que a lo mejor debería poner menos, y eso puede ser algo que yo vea que tengo que mejorar de mí. Ya. Se refiere al uso, pero el uso de la cara puede ser óptimo. em, Ustedes pueden notar que una persona está alegre o contenta cuando pone y habla con expresión de risa, con expresión de alegría, pero si yo estuviera serio, también va a depender claramente de la información que voy a entregar. Pero si yo estuviera con un tono más neutro, más hablando de esta manera, más plano, sin poner tanto énfasis, yo creo que a la larga perdería la concentración de ustedes, porque en verdad es un poco aburrido, y de hecho, menos mal que a mí no me sale natural. Me cuesta ponerme serio y hablar como un robot. No se siente natural. El mensaje no llega tan bien. ¿Me siguen? Entonces, el corazoncito aquí tiene que ver con el enganche, con el despertar el interés, la curiosidad, la emoción quizá. Se refiere simplemente a eso, a hacer alguna pregunta interesante, por ejemplo, o algo que yo uso como ejemplo son las situaciones en donde ustedes están buscando trabajo. Y este cuadrito podría ser eso. Yo uso ejemplos dentro de lo que yo hablo que les interesen. Entonces trato de generar su interés usando esta herramienta, tratando de ponerles situaciones en las que ustedes se imaginen y se identifiquen con esa situación. Eso es lo que yo busco con eso. Y el último símbolo significa estrategia, significa construir bien, pensar bien cuál es el mensaje que vas a construir y que vas a decir. ¿Ok? Entonces, todos nosotros hablamos desde que aprendimos, digo, desde que tenemos 2, 1 año, hace mucho tiempo
aprendí mi primera palabra. Olvidé si fue al año o a los 2 años. Imagínense que haya aprendido a los 3. Desde que era pequeño aprendí a hablar y no, yo no hablaba así cuando niño. ¿Se imaginan un niño de 3 años hablando así? Por muchas cosas es difícil que eso pase. Entonces existe un desarrollo y un análisis que uno puede hacer, analizar su propio lenguaje, leer, cultiva mucho el lenguaje y uno aprende muchas palabras cuando está leyendo. En fin, elementos que uno puede destacar o puede usar para destacar su mensaje en una entrevista de trabajo, para que no respondan lo mismo y de la misma forma que todos los demás. Entonces aquí viene un ejercicio en donde yo les voy a poner una situación hipotética. Pónganse en el plano entonces de que ustedes van a una entrevista de trabajo. Y el día anterior, ya que ustedes se prepararon, buscaron información de la empresa. Se metieron a la página, de LinkedIn, de la empresa. Ya, averiguaron cosas, vieron quiénes la forman, vieron algunas fotografías. ¿Para dónde voy? Al otro día en el edificio, cuando llegaron a la entrevista, en el ascensor se encontraron un rostro que les pareció familiar y dijeron, oh, yo ¿dónde lo vi? Ayer lo vi en la página de la empresa. Este es el presidente de la compañía. Imagínense ustedes esa situación. Entonces, eh, viene esta actividad en donde ustedes tienen que pensar qué le dirían a esta persona. Pitch es discurso. Entonces, elevator pitch es discurso de ascensor. Esta situación en donde ustedes se encuentran de improviso con una persona que les parece que, a las que les parece que deben decirle algo. Y tienen esa idea. ¿Yo qué le puedo decir? Para, no sé, generar alguna oportunidad, que me llame a otra entrevista, darle un mensaje que me haga saltarme el proceso de la entrevista, o a lo mejor te lo topaste en el ascensor cuando ya te ibas de la entrevista, ya la viste, y te lo topaste, uy, entonces ya a lo mejor te enteraste de que esta persona es el jefe del área donde tú vas a trabajar. ¿Qué le podrías decir? Que obviamente que no haga que la persona te busque, oye, esta persona no la seleccionen, en el ascensor me habló y me dijo esto, y no, imagínense la situación contraria. Le digan algo que esta persona diga, oye, hubo entrevistas para este cargo, saben que en el ascensor me topé con una persona y me pareció una súper buena persona, que avance, porfa, me gustaría saber más de ella. Imagínense. Eso no sería magia, eso sería porque ustedes tendrían que haber dicho algo muy importante, muy llamativo, un mensaje muy claro. Esa es la actividad de ahora y la forma en la que les pido que revisemos oratoria, que hablemos de cómo nos expresamos y cómo entregamos lo que queremos decir, cómo entregamos nuestros mensajes. Entonces, hay alguna actividad por aquí en donde las pistas son estas. Así como, si mientras me han estado escuchando han ido pensando qué decir o qué dirían ustedes, no sé si alguien tiene alguna idea, como pista, tiene que cumplir con estos requisitos. Hay unas pistas que les ayuden a formular un buen pitch, un buen discurso. Primero tiene que haber una idea principal, un par de ideas principales, palabras claves que identifiquen de la esencia del mensaje. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Vas a contar un chiste para nada o quieres lograr algo? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres decir? Entonces, usen el gancho. Tiene que haber un gancho, tiene que haber algo que genere interés desde el principio, algo que retenga la curiosidad de la otra persona. Un simple saludo, un hola, buenos días, lo puede decir cualquiera. Y a mí no me parece tan llamativo que me digan hola, pero si me hicieran una pregunta de improviso, a mí me descolocaría. Hay que ver qué tipo de pregunta. Puede ser una pregunta, entonces, o puede ser algo creativo, un truco de magia en el momento. Imagínense. Tiene que haber un gancho. Entonces, esa es una pista importante también. Identificar cuál es el mensaje que quieren entregar, cuál es el gancho que dirían ustedes para llamar la atención. Otra cosa importante, ir al punto, ser muy breve. Recuerden que la lógica del discurso de ascensor es que ustedes tienen ese momento para, para hablar. Lo que dura el viaje del ascensor que va a recorrer un par de pisos. Lo otro es una propuesta de valor que aparece como última cuarta pista. ¿Qué vas a decir tú que le parezca interesante, que genere alguna oportunidad de alguna otra acción futura? ¿Ok? ¿Van pensando? ¿Tienen alguna idea?
viene una recola de preguntas, viene una ruleta de preguntas, llamémosla así. Si ustedes fueran 20 personas, haríamos este ejercicio sin lugar a dudas. Pero me voy a quedar con la pregunta anterior. Me voy a quedar con la pregunta sobre si hay alguien que quiera compartir, ¿qué le diría a esta persona? A ver si tiene una idea. Imagínense la situación de este gerente o presidente que vieron de la empresa. ¿Qué le dirían? Si pueden activar su micrófono, levantan la mano. Ya, uno podría decirle algo así como, ay, ¿cómo imagina usted la empresa en unos 10 años? O sea, preguntarle a esa persona cómo proyecta él su empresa o futuro y por ahí ya ir viendo cómo se desarrolla la conversación, porque por lo menos si a uno lo contratan para gestión de personal, se supone que él quiere proyectar una empresa con el mejor personal, entonces uno le da opciones de cómo sería una mejor selección, cuál es el personal que más le convendría para que su empresa siga creciendo, no sé, creo yo. Catiusbel, ¿te pondrías entonces a analizar esto y así le pondrías ese tema tú a esta persona? ¿Le hablarías de los procesos y de cómo se imagina la empresa a futuro? Ok, ok. ¿Qué les parece a los demás? ¿Les parece llamativo? ¿Se harían o les causaría curiosidad si les plantearan eso o algo así? Jacqueline levantó la mano. No sé si Jacqueline quiere comentar algo. No. Ah, escuché que no. Muy lejanamente alcancé a escuchar que no. Se le levantó la mano por error. En definitiva, esa es la invitación a pensar. Ahora, ¿hay alguien más que tenga alguna propuesta, alguna idea que quizás de primero les parezca loca, extravagante, pero puede ser una buena idea quizás? Anímense. Francisco Durán, cuéntanos. Hola, oye, a ver, si es una compañía, no sé, que como dice que sea un caso hipotético, que sea Ajá. una fábrica de comida de carne y yo sea alguien que le quiera proponer que haga una hamburguesa vegana, le daría como una estadística de tantas personas, no sé, 7 millones de personas al año se ven afectadas por el consumo excesivo de carne y tanto por ciento de las plantaciones de, no sé, de trigo también nos afectadas por la explotación excesiva de la carne. ¿Por qué no hacemos una carne alternativa que pueda tener proteínas vegetales con vitaminas y haga a la gente más saludable? Le llamaría como la atención de esa forma, dándole como un dato de la industria o algo por el estilo. Gracias Francisco. Oye, buena idea. A mí me sorprendió cuando te escuché decir algo así como, cuando me di cuenta de lo que estabas diciendo, tú le estás diciendo algo súper potente, le estás dando no una bofetada en la cara, pero sí le estás tirando un tremendo desafío que quizá no se lo había planteado o a lo mejor ha estado teniendo reuniones hace mucho tiempo y súper estimulante, súper desafiante. Imagínate que te miren y te miren y te levanten una ceja y, a ver, cuéntame. A mí me parece que eso generaría curiosidad, por lo menos, generaría un diálogo interesante, intenso incluso. Hablando del ejemplo hipotético, Francisco lo llevó más allá y especificó el rubro y comentó esta buena idea. Oye, a mí me parece que es una súper buena respuesta. Si pueden analizar qué tiene de diferente la propuesta de Francisco recién con la propuesta de Catius Bell, que habló hace un ratito. Catius Bell nos propuso una conversación más cotidiana, más tradicional, más de sentido común, más no tan disruptiva, no tan impactante. Ahora, imagínense que se pueda plantear de una forma específica, con alguna pregunta específica, la misma idea que Catius Bell nos contó, que es preguntarle sobre, ¿cómo era? Preguntó,
cómo veía la empresa en 10, 20 años más, cómo la veía a largo plazo. Y motivar así el diálogo sobre los procesos y a lo mejor en qué podía aportar ella en esa situación hipotética en donde está viendo a este presidente y se encuentra con la oportunidad y dice, aquí tengo que decir algo. ¿Qué decir entonces? Me parecen muy buenas ideas, le agradezco a ambas personas, a Francisco y a Katy Usbel, por compartirnos. Francisco tiene la mano levantada, no estoy seguro si es por la intervención anterior o si tiene algo más que preguntar. O comentar. La bajo. Súper. No. Ya. En esta rocola de preguntas, ¿ustedes saben lo que es una rocola? ¿Se recuerdan de este aparato mágico? Bueno, aparece la imagen ahí. Gurlitzer, le pueden llamar también. Hay una situación, hay una actividad expuesta en donde pedimos 5 voluntarios, etc. Por ciertas condiciones lo vamos a hacer de otra forma, de una forma más sencilla, que es similar. Igual contempla lo mismo. Contempla que alguien active aquí su micrófono y responda a alguna pregunta de estas que va a aparecer acá. No sé todavía si van a querer responder ustedes, ¿cierta? O hay una de estas preguntas que no van a querer responder y hablamos de ella en general. Pero volviendo a este ejemplo en donde ustedes postulan a una entrevista, les citan, postulan a un trabajo y le llaman a una entrevista, perdón, y entran a una sala con 10, 11, 12 personas más y les hacen algunas preguntas. Pensando en oratoria, pensando en los elementos que podemos destacar o las herramientas que tenemos para entregar bien nuestro mensaje y, en resumen, responder mejor, dar mejores respuestas. Esa es la idea. Tomando en consideración esto, ¿quién podría responder esta pregunta tipiquísima de entrevistas de trabajo? De las personas que hay aquí incluidas. ¿Quién podría contarnos algo? Pero, ojo, la solicitud es no decir cómo lo haría. No, yo diría esto. No, no, no. Que responda como si estuviera en la entrevista de trabajo ahora. Ese es el desafío, si quieren decirle así. Si activan su micrófono, nos comentan. Jacqueline en el chat nos comentó que tenía problemas con su micrófono. Entonces puede en el chat escribir comillas y citarse a sí misma y decir como diálogo qué es lo que diría ella tal cual. Puede ser así también si es que tiene ganas o si es que tiene respuesta para esta pregunta. Francisco levantó la mano. Gracias, Francisco. Te escuchamos. Una consulta. Generalmente cuando te hacen esa pregunta de cuéntame sobre ti, ¿va enfocado más a la parte de la entrevista laboral o a ti como individuo, pero siempre he tenido esa curiosidad y ahorita te contesto. Tal cual como está planteada la pregunta, ahí no está aludiendo a ningún aspecto particular de la vida de nadie, está planteando una pregunta súper abierta que está hecha en un contexto laboral. Eso debiera dar algún parámetro, no ninguna norma o alguna ley, porque la pregunta sigue siendo abierta, pero uno debiera entonces, como pista, ubicarse en el contexto de entrevista laboral. Así que la respuesta es un poco sí y no. Es un poco laboral, pero no necesariamente. Veamos nosotros, o ve tú cuáles son las palabras que vas a escoger. Jacqueline por mientras nos cuenta, cuéntame sobre ti en una entrevista. Y ella diría, que en este afán de que tiene que venderse agrega, ella diría, soy proactiva, manejo la resolución de conflictos, manejo trabajo de bajo presión, muy puntual, enumeraría, separadas por una coma, todas las cualidades que ella se atribuye, que ella identifica en sí misma. Esa es la respuesta de Jacqueline. Así hablaría ella sobre ella misma. Cuéntame sobre ti. Tengo todas estas habilidades. ¿Alguien haría algo similar? ¿Le cambiaría algún detalle? ¿Le cambiaría todo? ¿Alguien no contaría nada de eso y diría otra cosa?
Francisco, si es que tiene ya su respuesta. Ok, voy. Soy un profesional que se ha caracterizado por el manejo de datos, muy claro, corto y preciso, enfocado en desarrollo de análisis numéricos, con capacidad analítica, trabajo bajo presión y con equipos multidisciplinarios. Trato de hacer las cosas de una primera vez para evitar repetirlas, operar o evitar pérdida de tiempo. Procuro hacerla de calidad en el momento preciso, en la calidad adecuada, en el momento adecuado. Eh, ya. Ok, súper bien, súper bien. Fue una presentación que ocupó el tiempo que uno pensaría que iba a ocupar esa presentación. Uno no se va a extender a hablar 10 minutos de uno, ni 5 minutos. En 1 minuto, 2, 3, cuando mucho. Si piensan cuánto se demora uno en hablar, el tiempo de repente pasa y no nos damos cuenta. No podemos explayarnos tanto porque básicamente hay más personas que quieren hablar también y no es el motivo de la entrevista en general detallar un montón de cosas, sino es una pregunta usualmente que es de introducción. Es como para presentarse un poco. La gente aquí en general dice cómo se llama, dónde vive, si tiene familia, algún hobby importante, puede decir. Dicen como eso. No sé si es que en este momento es cuando uno lanza, como diríamos en Chile, la carne a la parrilla, toda la carne a la parrilla y tirarse todas las flores que uno, digamos, se encuentre. Yo estaba pensando un poco, chiquillos, chiquillas, en la respuesta que dio Jacqueline, que escribió cualidades que yo pensaba, esto es su perfil laboral. Está diciendo su perfil laboral. Imagínense que fuera algo diferente, que en el perfil laboral ella destaque otras cosas de sí. Ok, está diciendo otras cualidades. La persona que les preguntó eso probablemente ya tenga en la mano, o en el celular, o en una tablet, o lo que sea, en un compu, su currículum. Entonces, en el caso de Jacqueline, si a mí me responden eso, yo miraría el perfil y vería si me está diciendo lo mismo. Y preguntaría, y me quedaría yo, pienso, como resumen, me quedaría con la duda de saber qué más es Jacqueline, aparte de una lista enorme de buenas cualidades. ¿Qué hace? Por ejemplo, Carla comenta en el chat, soy mamá muy responsable con muchas ganas de aprender. Agregó algo que Jacqueline no agregó, si era mamá o no, o si tenía familia o no, no habló de su familia. Ella lo incluyó. Jacqueline comenta que serían quizá cosas demasiado personales. Ya, es ahí exactamente donde uno tiene que pensar en el equilibrio entre no entregar detalles de las cosas. Mi marido ronca. Eso en una entrevista de trabajo no viene al caso. Pero sí, si me gusta viajar, por ejemplo, perfectamente, o si tengo una banda de música, o citando a Francisco, si quiero cambiar la industria alimentaria del mundo, porque estoy preocupado porque el planeta va mal, imagínense que me preguntan, o que le preguntan a Francisco en una empresa de la industria cárnica. Le preguntan a Francisco, cuéntame algo más de ti, y Francisco dice, bueno, ya como todos saben, soy Francisco y lo que me motiva a estar acá a largo plazo es cambiar o mejorar la alimentación del mundo, que el mundo coma mejor, partiendo por mi ciudad, mi barrio, la empresa donde ustedes trabajan, etc. Me puse a inventar sobre la marcha, pero la idea de Francisco en el discurso del elevador, de plantear un desafío a una industria de carnes sobre hacer una hamburguesa vegetariana, o no recuerdo bien, alguna carne vegetariana de otras fuentes, no de animales, porque, por el impacto que tiene, etc. Cuéntenme sobre ti, y yo lanzo esa idea. No les voy a decir nada, pero yo si fuera el reclutador, termino la entrevista y contrato a esa persona de inmediato.
si es que estuviera buscando a alguien que, no sé, nos proponga desafíos nuevos y que sea de una nueva mirada y que estemos reformulando la empresa y todo. Si estoy buscando un operario que siga instrucciones, no lo voy a contratar, porque necesito a alguien que sea más, entre comillas, más obediente, alguien que no sea tan creativo, que no tenga estas grandes motivaciones. Para este perfil podría no calzarme, para otros podría calzar. Entonces, uno puede responder muchas cosas, una variedad de cosas muy grande. Puede tener buenas ideas. Por ejemplo, yo repito, a mí la idea de Francisco en el ascensor me encantó. O puede ser más promedio, más normal, responder más o menos en el tono, más o menos copiar la respuesta que dicen los demás. Eso es lo seguro. Ir un paso más allá, se trata de eso, de decir algo que los demás no dirían. Y aún así, que cause un buen impacto, que se escuche bien. Vamos a ver en otra pregunta más adelante algunas cosas, vamos a seguir conversando de esto. De esto es el tema del taller, digamos, chiquillos, chiquillas, así que gracias por las respuestas en el chat y a quienes han hablado también. La segunda pregunta es típica de entrevistas: ¿por qué estás buscando trabajo? Y uno podría responder a los chavos del 8, ¿por qué no tengo? Y la respuesta sería simple. Vamos a ver si la persona que te escucha se ríe o no, o te mira con una cara de perrito con hambre. Me falta más información aquí, por favor, deme más información. ¿Por qué busca trabajo? Aparte de porque no tiene. Porque eso me dice que solo quiere trabajar porque está obligado a. Pero uno esperaría escuchar aquí las motivaciones profundas que uno tiene para buscar trabajo. Quiero viajar, quiero traer a mi familia, porque necesito apoyo, porque tengo que pagar deudas, porque quiero lograr mi casa, porque estoy pagando un auto, porque quiero pagar los estudios de mi hija, quiero ahorrar para algo. Uno esperaría que ese tipo de respuestas estén incluidas aquí en esta parte. En el chat comentan por aquí, si me lo preguntan, lo responde. Jacqueline hablando de familia, que ella pensaba que a lo mejor era demasiado personal, pero que si se lo preguntan, ella podría responder. ¿Ok? Entiendo el punto de vista en donde no es ningún problema hablar de ello, pero no es el tema de la entrevista. Y en ese sentido, uno puede elegir o no hablar sobre familia o no. Por ejemplo, una mamá que tenga hijos menores de 2 años, en entrevista de trabajo lo va a contar, conviene que lo cuente. Uno podría exponer ciertas situaciones y situaciones terribles que pasan en el mercado laboral, lamentablemente, en donde mamás son discriminadas simplemente por el hecho de tener hijos menores de 2 años, porque eh, se les debe otorgar eh, como derechos que tienen, obviamente, facilidades para el cuidado del hijo. Y en una empresa, para ellos significa, o no estoy hablando a nombre de la empresa ni tratando de graficar todo lo que piensan, pero en términos de costos, no lo asumen como una inversión, ni como cuidado, ni derecho de trabajadores, se asume en general como un costo, como mientras estás en esto te tengo que reemplazar y estoy pagando 2 sueldos cuando podría contratar a alguien que no tenga hijos y dejar de ahorrarme este, entre comillas, problema. Y esa es una visión negativa, está mal, pero pasa. Entonces, estratégicamente, hablando de lo de Jacqueline, hablar de familia o no, una mamita puede decir que tiene hijos libremente, se lo piensa, lo dice libremente como ningún problema. Lamentablemente, es un tema, no debiera ser tema. No tendríamos que hablar de esto y uno podría hablar libremente de si tiene o no hijos y cuánto ya queda. No debería ser problema si estamos buscando trabajo. Porque se debería asumir que no hay ningún problema y que existen las redes de apoyo y que va a haber facilidades para que las personas puedan trabajar, desarrollarse profesionalmente y sin dejar de ejercer maternidad o paternidad. Entonces, ustedes, estamos en lo mismo, ¿qué diríamos? Lenis comenta en el chat: estoy buscando trabajo porque quiero generar ingresos, quiero estudiar, quiero emprender en tiempo libre, y eso uno lo puede decir, aunque suene como algo que muchas personas busquen, uno puede decirlo con pasión, uno puede decirlo con emoción, uno puede decirlo con alegría, riéndose,
Me quedan 3 cuotas de la casa, no sé, algo así como, y contar algo más. Ir un poco más allá, aparte de las respuestas esperables o que uno piensa que son las normales. Esta pregunta puede ser un poco compleja de responder si se dan muchas vueltas, pero en verdad no es necesario darse tanta vuelta. Es bastante sencillo. Si ustedes postulan a un trabajo y se reconocen algún defecto que les va a afectar en ese trabajo, yo me pensaría si me conviene decirlo en entrevista o no, mejor digo otra cosa. Entonces, siempre en un marco de honestidad y responder efectivamente lo que a uno le preguntan, uno podría ser estratégico y evitar dar cierta información que si sientes te podría perjudicar. Pero aquí la idea es que ustedes demuestren que ya se conocen, ya saben qué, entre comillas, defectos tienen, qué cualidades no son tan buenas, o como les pueden preguntar de otra forma más sutil, ¿qué aspectos sientes tú que tienes que mejorar? Porque defecto, ay, yo por favor, yo no tengo ningún defecto, soy perfecto. Así, estás abriendo una puerta si dices eso. Si tú dices que eres perfecto y que no tienes defectos, estás abriendo una puerta a que te cuestionen un poco, permítanme decirles. Ahora, si lo dicen de otra forma, por ejemplo, si dicen, no había pensado en eso, como que no pienso, no detecto nada, ya, eso es otra cosa, porque ahí lo dejas un poco más al no lo he pensado tanto, no identifico nada, o a lo mejor es que sería un poco extraño decir, lo he pensado mucho y todavía no identifico ningún defecto. Eso sería tan o más malo que decir que eres perfecto. ¿Qué conviene decir? ¿Qué digo? ¿Qué van a decir ustedes? Piensen ustedes en este momento entonces en qué dirían, cuáles son sus defectos y cómo lo dirían. ¿Hay alguien aquí, de entre los alumnos asistentes a esta humilde clase de empleabilidad de LinkedIn, que quiera exponer esta respuesta? ¿Cómo lo diría en una entrevista de trabajo? A mí no me molesta esperar 25 minutos. Nada, ¿se imaginan? De todas formas, no me molesta esperar. Las pausas son para que la piensen. Yo no quiero apurar a nadie. Francisco me salva el rato y levanta la mano de nuevo. Yo espero que alguien más participe para otras también. Francisco, agradecido. Te escuchamos. ¿Cómo dirías tú, cómo responderías a esta pregunta si es que era eso lo que querías decir? Sí, de hecho, en estos días me pasó en una entrevista que me hicieron la misma pregunta, que cuál era mi mayor defecto. Y mi respuesta sincera fue que me faltaba un poco de paciencia, que era un poco impaciente con obtener los resultados rápidos, pero que siempre Mm, fui pero siempre tenía mucha, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Cuando, pero sí, seguía siendo persistente. Entonces me quedé pensando varios días en eso, pero no sé si a lo mejor sea decir tu defecto es que lo tengas muy claro, puede ser un arma de doble filo, o hacer algo salomónico y decir, como dices tú, mira, no, de verdad no le he prestado atención, debo tener alguno, pero no lo tengo tan presente. gracias, Francisco. Gracias, Francisco, por la respuesta. Se parece a una expresión, así como lo dijiste, esto de, sabes que no lo he pensado mucho, que debo tener alguno, me pareció súper natural decirlo así. Si yo lo escuchara así tal cual en una entrevista, no encuentro que tuviera que evaluar negativamente, oh, mira, Francisco, o esta persona me respondió que no tenía una X grande, no ha hecho el análisis. No, me pareció algo súper entendible, como tú lo planteaste. Jacqueline, mucho más humildemente, nos dice, es que tengo tantos defectos que me podrían jugar en contra. Depende del trabajo de que postulo, concluye Jacqueline. Gracias por compartir eso, Jacqueline, y no estoy de acuerdo contigo, yo trabajo contigo y no pienso que tengas tantos defectos. De hecho, no podría nombrar 3 o 2.
Y no había pensado otra cosa. Yo trabajo con Jacqueline, hemos trabajado sobre currículum, hemos conversado. No me parece definitivamente que tengas una montonera de defectos. Pero en el caso de que pienses eso realmente, bueno, estratégicamente tampoco te va a convenir claramente dar la lista entera de defectos. Así como cualidades o virtudes, cualidades positivas, se espera que tú digas varias, unas 4, 5, 6, 7, o que conozcas esas de ti por lo menos, que sepas un grupo de habilidades tuyas. Aparte de eso, se espera que conozcas 1, 2 defectitos, cosas pequeñas. Jacqueline nos da ejemplos de lo que dice. Dice que ella es hiperactiva, impaciente y movediza. Impaciente como Francisco, que dijo. Y respecto a propósito de la respuesta de Francisco, que dijo que su defecto es que era muy impaciente, es el tipo de respuestas que uno escucha en donde la persona dice un defecto, pero al mismo tiempo trata de ponerlo como algo positivo. Por ejemplo, soy muy impaciente con el logro de las metas. Entonces, ser impaciente en general uno podría darle una connotación negativa. Ah, pero es con el logro de las metas. No, soy muy bueno, soy muy impaciente, está bien. Y como que uno hizo algo negativo, pero que en el fondo puede transformarse en algo que es bueno para la persona o para la empresa. Entonces, no necesariamente uno puede plantear las cosas de diversas formas. Entonces, Francisco nos tira un defecto como la impaciencia y lo presenta de tal forma en donde puede entenderse como algo bueno también. Y tiene que ver con el consejo que les podría dejar humildemente sobre cómo responder esta pregunta. Antes de eso, Katius Bell levantó la mano. Una vez me tocó responder esa pregunta y dije que no me gustaba trabajar en equipos tan grandes porque siempre surgían más problemas que respuestas. No me gusta trabajar con mucha gente. Ok. Algo súper específico, súper concreto, acotado. No le gusta trabajar en equipos grandes por esta sencilla razón de que pasa esto. Oye, si yo fuera el reclutadora que hago esa pregunta, Katius nos responde nos da esa respuesta, yo me quedaría pensando, ok, nada más que preguntar, está súper específico. Si estás postulando un cargo en donde no se va a trabajar de esa forma, donde los equipos son pocos, es una empresa pequeña, dar esa respuesta está súper bien. Ok, como que yo por dentro, si yo soy el reclutador, yo podría pensar, ok, me dice este defecto, pero en verdad no le va a afectar porque aquí en la empresa no se trabaja de esta forma. Ok. Si tú hubieras dicho eso en una empresa donde vas a trabajar en un call center con 300 personas y hacen equipos así, ahí sería un poco más delicado responder que no te gusta trabajar con equipos grandes de trabajo o equipos de venta numerosos o cuadrillas enormes, no sé, en cualquier tipo de trabajo en donde vaya, es a lo que me refería en un principio. Si tú vas a decir algún defecto que tú tengas y ese defecto o esa cualidad, esa característica está relacionada con el trabajo que tienes que hacer y te va a perjudicar, mejor piensa en otra cosa, dale una vuelta. Como dice Jacqueline, depende del trabajo donde postule, cierta cualidad negativa o no tan buena va a pegar más duro, a causar un mayor impacto. Entonces la idea es decir algo que no sea tan grave. Y el consejo en general es, si pueden decir algo honesto, sencillo, no tan grave, además, digan qué hacen para mejorarlo. O, como Francisco dijo en su ejemplo, es impaciente, pero en algún contexto específico. Pueden especificar el contexto en donde tienen esa o en donde se les nota esa cualidad. No, solamente cuando hay temblores grado 9 me estreso. Y me estreso mucho. Y grito y pataleo. Ya no es tan normal, o sea, es un poco llamativo, pero nunca hay temblores grado 9. El de Valdivia de Chile, el 60 y no sé cuánto, ese sí, pasado los 9. Pero es algo, una situación en donde en tu trabajo no se va
a anotar, no se va a necesitar. Lenny dice en el chat que se le perdió la manito para levantar y quiere decir algo. Probablemente en los 3 puntitos de las opciones la encuentre, o en la burbuja de chat, pero de todas formas ya sé que quiere hablar. Cuéntanos, Lenis. Hola, buenas tardes. Quería hablar sobre mi mayor defecto. Uno de mis mayores defectos es que me gusta mucho la limpieza y a veces me estreso cuando llego a casa y veo que hay un poco de desorden, como que, o también en mi lugar de trabajo, ¿no? Por lo menos yo trabajo casi siempre con pacientes, entonces me gusta que mis pacientes estén bien organizados, bien limpios, bien ordenados, y cuando cambiamos de turno, y muchas veces mis otras compañeras no lo dejan iguales, uno como que dice, pero ¿qué está pasando si pues todos estamos trabajando por igual? Y la idea es que ellos tengan un buen confort. Entonces, eso son uno de mis mayores defectos. No sé si es un defecto o... Te pregunto, ya que te lo preguntas tú, te lo pregunto, ¿que te guste la limpieza es un defecto real? Tú puedes poner esa cualidad y decir que es un defecto. ¿Bajo qué argumento eso sería un defecto? ¿Sería un defecto que fueras excesivamente enfocada en la limpieza? ¿Sería un defecto, si así lo fueras, en el caso de que te interrumpan tu vida cotidiana? Si por limpiar dejas de cumplir tareas o de hacer cosas, dejas de comer por eso, dejas de dormir por tener que limpiar, o te atrasas porque te quedas limpiando y se te hace, ¿me entiendes? Si te perjudica en tu vida cotidiana en algún aspecto, podría ser un defecto. Hay algunos trastornos del comportamiento, algunas cosas que uno hace, algunas conductas que están clasificadas como negativas, que hacen mal a la gente. Por ejemplo, trastornos de ansiedad o del ánimo, alguna manía, por ejemplo, lo que llaman el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Una de las características es que tienen conductas repetitivas, de cualquier ámbito, pero una de las más conocidas es esa persona que es, entre comillas, adicta a la limpieza y que pasa limpiando y que limpia la llave de la puerta y la llave, y cuando la cierra la puerta también la limpia cuando dejó, etc. Es una persona que su vida cotidiana la tiene interrumpida por estas manías que le nacen, que no puede controlar. Si tú ya no lo puedes controlar, sí, se transforma en algo que es dañino para tu salud. Más que un defecto, entonces, podría decir que puede ser signo de que quizá tienes que vivir la vida un poco más relajadamente. Solo un poco, ¿no? Nadie te dice no limpies, pero tiene que ver, como en todo orden de cosas, un equilibrio entre cómo plantear una respuesta en una entrevista de selección y conductas que tengo en mi vida yo personal. Así que yo no voy a decir si ser limpio es un defecto o no. No soy yo quien para juzgar eso. Hay alguien que sí puede decir que excesivamente ser limpio sea un defecto. Entonces, ¿qué te diría Lenny en una entrevista? No sé si es que en una entrevista de trabajo te ha tocado y has dicho eso. A ver qué te han dicho. Si te han preguntado algo más, si lo clasificaron como de esas respuestas que yo les comenté. Ese tipo de respuestas que uno plantea como defecto, pero que en verdad son cosas buenas. Soy impaciente por el logro de metas. Soy demasiado limpio. Soy demasiado perfeccionista. Me gusta demasiado que todo el trabajo quede muy bien hecho. Te están preguntando un defecto, no algo bueno. Entonces, no sé si se entiende la idea. Recuerden el ejemplo que les doy, o el consejo que les dejaba, el tip que les dejaba. Hablen de un defecto y hablen además de cómo hacen para recuperarlo, para mejorarlo, para que no les afecte. Soy limpio, pero en verdad hago esto y no
no pierdo mi trabajo, yo me planifico y no pierdo orden o no pierdo tiempo limpiando, por ejemplo, imagínense. No, uno de mis defectos es que cuando tengo mucho trabajo que hacer de muchas cosas diferentes, pierdo productividad, si no tengo ninguna instrucción clara, no sé qué hacer, entonces estoy saltando de cosas y avanzo de a poco y no termino nada. Entonces tengo que estar usando el calendario y allí agendar de esta hora hasta esta hora esto, cuando termine esto viene esto otro, de aquí un lapsus, de aquí. Entonces ahí yo estoy diciendo dos cosas, estoy diciendo cuál es mi defecto, que tengo problemas por organizar mi tiempo, y segundo, la segunda mitad estoy diciendo qué hago para mejorarlo. Uso calendario para agendarme. Y con esa guía no tengo ningún problema y puedo desempeñar mi trabajo sin ningún problema. La persona que te escucha diciendo eso piensa, ok, esta persona, este tipo, se conoce, sabe qué tiene de malo y sabe qué hacer para intentar cambiarlo también, para que no le afecte. ¿Ya? ¿Se entiende algo de estrategia que hay? ¿Algo de comunicación? ¿De cómo yo digo mis mensajes? ¿Qué palabras uso? ¿Qué tonos uso? En fin, cuarta pregunta. Esta debería ser una pregunta que ustedes les hagan en un trabajo, en una entrevista de trabajo. Y se responde con verbos en pasado. Hice esto, apliqué esto, resolví esto de esta forma, me reuní con esto, levanté esta información, todos los verbos con las acciones que hiciste. Entonces, en este ejercicio, o de hecho esto es prácticamente un entrenamiento en preguntas de selección, además de clase, está resultando ser eso. Si les preguntan algo así, el primer paso es describir cuál fue la situación que ocurrió, brevemente. ¿Qué fue lo que pasó que llevó al error? ¿Cómo se origina este problema o qué problema existía? Y después tú cuentas en verbos cuáles fueron las cosas que hiciste para mejorar este problema, para solucionarlo, para arreglar una máquina, para, no sé, algún procedimiento de cualquier tipo de trabajo que tú hayas tenido. ¿Ustedes tienen en la mente algún evento así en donde algo salió mal y ustedes pudieron aplicarse y resolver? Esta respuesta iría entonces redactada de esa forma. Yo hice esto, es como súper sencillo decir esto, es como fácil decirlo. Ojo a que no se pierdan con lo siguiente, alguien podría decir en vez de eso lo que haría, y naturalmente, si no tiene la situación clara, si no tiene ningún evento en la mente, uno podría responder esto diciendo, yo haría esto porque cuando uno pasa esto y hace esto otro y ahí yo haría, y uno empieza a hablar de lo que haría en la situación hipotética, y la pregunta no fue esa, la pregunta no es qué harías, es qué hiciste en algo que ya te haya pasado. Así que si bien la pregunta es sencilla, eso que les comento puede ser un error que la idea es que no cometan. ¿Qué más? Algo les iba a comentar yo. Si ustedes están postulando a cargos con liderazgo, con jefatura de personas, van a tener gente con la que trabajar a cargo. En esta respuesta, así como ustedes, como les digo que digan los verbos, hice esto, provoqué esto, estudié esto, levanté esta información, también digan verbos en plural. Consideren un equipo de trabajo. Hicimos esto, construimos esto, estaba este problema y con el equipo hicimos esto y logramos. Más verbos en plural, no solo singulares, no solo hablando en primera persona exclusivamente de ti. Esto si postulas a cargos de liderazgo, de jefe de persona, porque si postulas a cargos de liderazgo con personal a cargo y tú respondes hablando todo el rato del yo hice, del yo, va a sonar un poco como, oye, esta persona responde y se considera a sí mismo, solamente nunca hable de equipo de trabajo. ¿Cuál es la visión de equipo que tiene esta persona? Así que puede ser buen consejo también incluir palabras de grupo cuando uno habla de trabajo en equipo también, por ejemplo.
Y la última pregunta que aparece en esta rocola, en esta, digamos, poniendo en la discusión, es otra pregunta que a lo mejor ustedes ya han respondido otras veces en entrevistas de trabajo. Otra pregunta típica, ¿por qué tú y no estas otras 10 personas que están al lado en la mesa en esta situación hipotética que hemos graficado toda la charla? O las 20 que acabo de entrevistar antes de que ustedes llegaran, o las 50 que entrevisté ayer, o las 100 que voy a entrevistar la semana que viene. Imagínense que te planteen esa situación. Hay cientos de postulantes a esta vacante. ¿Por qué tú? ¿Qué te destaca? Léeme tu perfil laboral. Casi que le estén preguntando eso. Esa es la parte que uno podría decir aquí. ¿Qué tienes tú de destacable? ¿Cuál sería tu aporte? La idea, hablando de oratoria en una entrevista de trabajo y revisando todas las cualidades que tienen los discursos, cuando te preguntan esto y te dicen ¿cuál va a ser tu aporte a mi empresa si es que quedas seleccionado? En su respuesta, la idea es que ustedes puedan incluir estos elementos. Mira, me imaginé la situación en donde estaban en la mesa sentados con 10 personas alrededor y el segundo es corporalidad. Yo no les pido que ustedes, cuando les pregunten eso, se paren y se paseen como el gerente y respondan. Sería un poco extravagante eso, aunque yo no diría que es malo. Simplemente tú podrías preguntar, ¿me puedo parar? Tengo la costumbre de... Yo, no, tampoco yo lo haría. Entonces, sin tomar en cuenta la expresión del cuerpo, ustedes simplemente estén relajados, relajadas, y elaboren esa respuesta en sus mentes. No la voy a pedir acá, salvo que alguien voluntariamente quiera compartir y responder considerando lenguaje, tono, voz, gestos, activando su cámara. Entregar un mensaje muy breve pero muy impactante sobre por qué razones deberían contratarle a uno. Entonces, esa es la última pregunta. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que quiera aventurarse con respuesta? No hay respuestas ni malas ni buenas. Estamos aquí para aprender, para conversar. ¿Alguien que no sea Francisco, por supuesto? O ya, sí, si Francisco quiere también puede. ¿Alguien más? Pensándolo, ¿qué dirían ustedes para destacar? Es un pensamiento, yo entiendo que nadie esté a la fila ni agolpándose. Oh, yo quiero responder, estoy muy ansioso por responder, ya lo tengo muy claro y ya me di cuenta. Durante toda la charla he tratado de promover que ustedes se cuestionen estas cosas e independientemente de si han querido o no decirlo aquí en público, yo espero, por favor, y mi trabajo yo lo considero cumplido de buena forma si ustedes se lo pensaron y lograron algún grado de respuesta. Catius Bell me sorprende gratamente, entonces yo pensé que nadie va a querer compartir algo, ojalá que no quiera decir que se va porque tiene que hacer. ¿Qué quiere compartir Catius Bell? Profe, sí, nadie ha respondido, es que me imagino que la mayoría estamos así como que ayúdenos en qué responder. Por lo menos yo respondería algo así como que porque tengo lo que le hace falta a su empresa. Pero como sé que Tengo no es, lo que le hace falta a su empresa, así directamente. Ok, es una buena respuesta. A mí me haría reír, así como, ok, pero te preguntaría, me nace preguntarte, ok, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que necesito? A ver, para decir eso, para decir algo como, ¿por qué tú y no otro? Porque tengo lo que ustedes necesitan como empresa. Si yo voy a decir eso, tengo que estar súper seguro de que conozco la empresa y conozco y tengo algún fundamento para decir algo. Imagínense, ya miren, discúlpenme por ser autorreferente. Para este trabajo yo di una entrevista con 3 personas más. Éramos 4 personas en una sala. Las 3 personas entrevistándome a mí, pues eran diferentes personas de la empresa, de la fundación. Y cuando me preguntan estas cosas de, por ejemplo, cuáles son mi historia laboral y hablamos de lo que yo era, hablamos de mi historia laboral reciente y hablamos también de lo que buscaban como cargo,
cuando yo expuse quién era laboralmente y escuché lo que estaban buscando, esas dos partes aquí en mi mente hicieron un clic. Así yo dije, yo calzo, yo soy la persona que están buscando. Yo me sentí súper identificado con lo que estaban buscando. Obviamente, en la conversación yo no voy a decir nada de eso y no me voy a tratar de... voy a tratar de mantener la compostura y mantenerme tranquilo y llevar la conversación de buena forma, como me parece que se dio, y de hecho quedé en el cargo. Lo que quiero decir es que uno tiene ciertas ideas de lo que la empresa está buscando. Yo tuve la suerte en ese momento de que me di cuenta de que lo que estaban buscando calzaba exactamente con lo que yo tenía. Ahora, si yo esas ideas las hubiera sabido de antes, hubiera sabido que en la empresa estaban buscando un tipo de profesional con este enfoque, que tuviera estas experiencias, si tienen información de la empresa y la pueden usar a su favor y pueden defender esa respuesta, tengo lo que ustedes necesitan. Ahí en ese caso yo podría haber dicho, por ejemplo, en esa entrevista yo podría haber dicho, yo soy la persona que ustedes están buscando, porque en ese momento habría tenido la información. Pero no vale mucho aquí porque la entrevista yo ya la di y esto yo lo estoy diciendo por sobre seguro. Pero imagínense que en una entrevista de trabajo ustedes ya manejan información de qué están buscando, de cuál es el foco de la empresa, si es una empresa naturista, si es una empresa amigable con el ambiente, y ustedes tienen esas motivaciones, ustedes pueden apuntar a esos aspectos del trabajo y de lo que ustedes quieren aportar, porque también se trata de ser honesto y decir la verdad. Si yo considero que voy a hacer un aporte, puedo decir que voy a hacer un aporte. Pero si está el caso en donde estoy postulando un trabajo X que no me motiva tanto y en verdad yo siento que voy a cumplir el trabajo mínimo requerido, o voy a hacer lo que me piden, pero no me motiva nada más que el sueldo a fin de mes, eso es legítimo. Te quita espacio, sí, para responder con más pasión. Uno hablando de oratoria y entregando mensajes, puede hablar con más pasión y con más energía y con más entusiasmo de las cosas que a uno le gustan. Como dije por aquí en un grupo, no sé si fue en este grupo antes de ayer, si yo hiciera clases de matemáticas no me saldrían así como ahora. Porque no es que no me guste ni la odie, pero no nos llevamos bien en una relación complicada. ¿Ya? Entonces, uno trabaja en lo que le guste, esa es la situación ideal. Y ahí uno puede aventurar este tipo de respuestas que sean innovadoras y llamativas, que destaquen, que estén a un pelo de parecer extravagantes, que no es la idea. La idea es entonces generar esta atención, llamar la atención de los reclutadores. Eso es lo que podemos hablar hasta el momento de reclutamiento, de selección, de entrevistas de trabajo, de cómo preparar entrevistas de trabajo. Como ven, ha sido el foco durante toda la charla. Por eso les dije que íbamos a darnos vueltas en lo mismo y que en verdad el tema es súper sencillo. Que lo hemos hablado, quizás ustedes ya lo han hablado con sus propios preparadores, preparadoras. O conmigo, en el caso de Lenis y Jacqueline que están aquí. O Francisco parece que también trabajó conmigo. Tengo hartos nombres en la cabeza, disculpen si se me pasa alguno por ahí. En definitiva, estamos llegando muy cerquita del final de la entrevista. Tenemos algunos tips en general de entrevistas laboral. Por ejemplo, el discurso de elevador no sería posible si ustedes no saben nada de la empresa ni se preparan antes. Entonces, uno de los consejos que hay es revisar la empresa, qué hace, qué proyectos tiene, información que parezca relevante, conocer el puesto que estás buscando, cuáles van a ser las funciones que vas a tener. ¿Cuánto se paga en el mercado laboral ese trabajo? ¿Cuánto pagan en esta empresa? Más o menos. ¿Dice renta sobre promedio? ¿Dice renta promedio? ¿No lo dice? La empresa, en Google pongo el nombre, la empresa. Reclamos, empresa, buscar. Y me entero entonces de que si la empresa tiene reclamos, si la gente, los consumidores o los trabajadores mismos reclaman contra la empresa, prepararse para saber si es un buen lugar de trabajar,
para trabajar, si es que se dan cuenta de que un buen lugar van a ir con más entusiasmo, con más energía, quizás va a ser más nervioso y más desafiante el contexto, la situación. Pero van a descartar, por ejemplo, cuando el lugar sea un mal lugar para trabajar, la gente se reclame, que no pagan a la hora, que los vales vistas, y que las cosas, y que una empresa que trate mal a los trabajadores, que no se pueda conversar, que no fomente los sindicatos, etcétera. Muchas cualidades que las empresas de repente tienen, que discriminan a sus trabajadores, que tienen denuncias por maltrato laboral, que pasa yendo a la inspección del trabajo a hacerles multas, que contrata a la gente por 2 semanas y les renueva contratos automáticos cada 2 semanas para salir de la figura y pagar menos impuestos en las imposiciones. Detectar situaciones que lamentablemente en el mercado laboral ocurren. Prepararse para entrevistas y para el mercado laboral también es ser consciente de que estas situaciones ocurren y nosotros podemos hacer algo quizá para evitarlo. Averiguar antes de la empresa, a ver cómo es. Calibrar la formalidad. ¿Cómo están ustedes en cuanto a la formalidad? Nosotros no le ponemos mucho énfasis porque consideramos que es algo que uno de perogrullo debería saber, por sentido común. No va a ir de entrevista de trabajo con un vestido rojo, con un escote hasta el ombligo, o con un terno, un smoking de color amarillo flúor. Uno debería ser un poco más sobrio. No te digo café, plomo, gris, negro, blanco, pero sí un azulito marino. Colores aburridos tipo país sureño como Chile, a las latitudes frías del mundo, donde la gente no es tan alegre, es más sombría, puede ser. Ya. Por ahí va la pista para el vestuario, por ejemplo, en entrevistas de selección. A no ser que estén postulando, no sé, de diseñador de ropa. Ahí ponte un tubo fluorescente en el cuello si quieres. Pero en general se recomienda cierta formalidad. Si vas a trabajar o vas a buscar trabajo en una empresa de construcción, de jornal, la idea es que no vayas de zapato, de charol ni de corbata, y al revés. Si estás buscando pega como gerente de empresas, no vayas de short, de hawaianas. Como evitar los extremos debiera ser un suficiente consejo como para que no se caigan en este tipo de detalles. Y además que meto yo un poco en la beta de humor que se me sale y podemos reírnos un poco de situaciones un poco extravagantes que existen. En definitiva, manteniendo la compostura, retomo la PPT, dice ser puntuales. En el currículum, esto ya lo conversamos, no va. Ser puntual no va en el currículum. Es algo muy bueno ser puntual, pero en verdad no te destaca mucho. Todas las personas debieran ser puntuales y en ese sentido, ¿para qué vas a poner algo en el currículum en un espacio tan específico y corto cuando puedes poner algo que te destaque mucho más? Desde que comenzamos esta presentación hablando de habilidades que tenemos hasta que cerramos, hemos estado hablando de empleabilidad y de la plataforma LinkedIn. Son estas unas sencillas pautas que humildemente les dejamos para que consideren. Yo esperaría, y los demás preparadores y profes que hemos estado en los diferentes cursos o mini cursos, esperamos que les haya hecho sentido, que les parezca útil, que no les parezca un bla bla innecesario. Ojalá que no les haya parecido tedioso, ¿ya? Así que llegamos a la última lámina. Bueno, esas consideraciones de currículum, como les digo, nos seguimos dando vueltas en currículum. Aunque voy a ocupar esto como recordatorio, efectivamente ya siendo las 5:30, pasamos ya la hora de clase, pero vamos a ver si es que nos podemos dar tiempo para o revisar la actividad, la tarea o la página de LinkedIn. El link de LinkedIn se manda ahorita, esa es la tarea. No necesariamente el LinkedIn. Miren, una forma de yo poder evaluar si ustedes hicieron el portal es que los tenga en la red. Si ustedes ya tienen el perfil, agréguenme y ahí yo voy a saber que la mitad de la tarea ya está hecha. La otra mitad es la tarea de meta. El apartado de meta, y ya, me parece que lo vamos a revisar para darle una última mirada a Catriel. Antes de eso voy a terminar de cerrar el módulo. Gracias por su atención, por sus interacciones, por las intervenciones, a quienes escribieron, a quienes participaron a través del micrófono. Fue interesante para mí exponer estas cosas y tratar de responder dudas. El programa está para eso y como preparadores estamos siguiendo
este trabajo continuo. Ustedes están terminando ya con esto, la segunda semana intensiva de clase, llamémosla así, o por lo menos para mí fue súper intensa. Pero continuamos la próxima semana con las demás reuniones y citas individuales, y además con los talleres transversales de los que le habló Eduardo al principio. Así que ojo al link, al enlace, al formulario, para que escojan ahí horarios y se anoten y se hagan grupos. ¿Ok? Así que con eso queda cerrado oficialmente la clase de empleabilidad y LinkedIn. Así que luego ya vamos a revisar el archivo. Yo de momento me voy a detener la grabación. Así que eso pues, chicos, chicas. Muchas gracias entonces por la atención.